Ok, bueno, buenos días para todos. Como pueden ver, mi nombre es Diego Gómez, yo hago parte del equipo de McAfee en Latinoamérica y particularmente estoy a cargo de la gerencia de pymes en la región norte, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos como para que tengamos claro hacia dónde vamos a dirigir esta conversación. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las amenazas de nueva generación. ¿A qué suena eso? A que esos riesgos a los que nos enfrentamos en entornos informáticos están cambiando y ya son mucho más novedosos de lo que eran hace unos cuantos años. Ese es el contexto general en donde nos vamos a enmarcar hoy. Pero sobre todo no quiero hablarles, señores empresarios, del bit y el byte. No quiero hablarles de las tasas de detección. No quiero hablarles del virus, el troyano o el gusano. Quiero que revisemos desde la visibilidad de negocio, a qué retos nos enfrentamos y sobre todo cuáles deben ser las estrategias que como empresarios debemos asumir para que la seguridad de la información apalanque nuestro negocio. ¿De acuerdo? Siéntanse libres de levantar su mano cuando tengan una intervención, cuando quiera que detallemos en algo más y lo hacemos tan dinámico como sea posible. Muy bien, antes de empezar quiero entregarles una noticia. Esa noticia es la siguiente. ¿Quiénes sabían que McAfee es parte de Intel, del mismo fabricante de los procesadores? ¿Nadie? Ok. McAfee es una compañía 100% de Intel y en el transcurso de este año ya estamos haciendo nuestra migración a convertirnos en Intel Security. ¿De acuerdo? McAfee durante este año van a empezar a verlo en una transformación de marca hacia Intel Security. No solo por estrategias de comunicaciones, no solo por colores o por logos, sino porque realmente nuestro portafolio está integrándose cada vez más al hardware, está integrándose cada vez más a unas estrategias de rendimiento, a unas estrategias de conectividad y por supuesto sin perder el foco de la seguridad per se. Esa es la noticia que quería darles, estamos anunciándolo apenas en el transcurso de este mes y como les comento vamos a tener una migración muy importante no solo desde el punto de vista de marca, sino también de funcionalidad y respaldo. Muy bien, entonces antes de entrar en el detalle de la seguridad, me parece interesante que miremos cuáles son esas tendencias en las que se está enmarcando cada una de las iniciativas de las pymes hoy por hoy alrededor de las tecnologías de la información. Estas son algunas que hemos detectado en McAfee en conjunto con unas firmas de consultoría como IDC, como Pricewaterhouse, entre otras. Primero, el teletrabajo. Incluso el mismo gobierno nacional y el gobierno distrital está promoviendo el teletrabajo, porque no es simplemente un tema de recursos al interior de la compañía, sino también es un tema de carácter público. ¿A qué voy? Parte de la solución que estamos dando a los problemas de movilidad es el teletrabajo. ¿Sí escucharon durante estos días? El teletrabajo es una tendencia bastante importante a la que nosotros nos estamos montando como empresarios, pero todavía no hemos cuantificado el riesgo que eso pueda representar. Los dispositivos de nueva generación. Es que hoy por hoy cuando hacemos inversiones en activos informáticos como empresarios, no estamos pensando simplemente en comprar unas estaciones fijas de trabajo. Ya estamos pensando en habilitar a nuestra fuerza comercial con smartphones, estamos trabajando en habilitarlos con tabletas o con dispositivos móviles de diferentes categorías. ¿Qué pasa? Esos dispositivos de nueva generación también abren nuevas puertas y nuevas brechas de seguridad. Por otra parte, los servicios tercerizados. Si es que mi negocio no es la tecnología, si es que mi negocio no es la gestión de sistemas informáticos, pues yo tercerizo esa parte. Hay expertos que ya nos pueden colaborar simplemente como una fuerza aliada de negocio que no van a hacerme perder mi foco. ¿Por qué? Porque mi foco es producir en la vertical de la industria en la que yo esté. Una tendencia muy fuerte, tercerizar los servicios. Otra bien importante, los servicios web y las redes sociales, particularmente redes sociales. Acabo de escuchar que terminaron una conferencia con Facebook. ¿Qué pasa? Ya hoy por hoy
Ustedes, señores empresarios, creo que no piensan en una campaña de comunicaciones basada en medios escritos únicamente, basada en impresión de materiales. No, estamos utilizando las redes sociales porque a través de una cuenta podemos llegar a un mercado objetivo que está muy bien segmentado y sobre todo que conocemos tiene interés en nuestros productos o servicios. Las redes sociales entonces y los servicios web se convierten también en una tendencia muy fuerte. Los nuevos medios de pago. Creo que estamos inundados de las entidades financieras con todas las posibilidades que nos brindan los portales transaccionales. ¿Sí? Los nuevos medios de pago no simplemente con la página web de la corporación financiera, sino también a través del teléfono celular, sino a través también de dispositivos móviles que están diseñados para eso, las tarjetas, los dispositivos lectores de tarjetas, etc. Y una tendencia que también la enmarco en todo esto es la protección contra el malware. ¿Por qué lo enmarco como una tendencia? No porque venga yo a hablar de seguridad de la información, sino porque realmente está pasando y se los voy a decir en cifras. En 2012, cuéntenme ustedes del presupuesto, y yo creo que ustedes son las mejores personas para responder eso, del presupuesto que tenían para invertir como compañía, ¿qué porcentaje invirtieron en tecnologías de la información? Hablo de 2012, más o menos. Un 50% en tecnologías de la información. Deberíamos trabajar juntos. Me parece buenísimo. ¿Quién tiene otro dato? ¿Cuánto más o menos? 20% de su inversión estuvo asociada a las tecnologías de la información. Pues los datos que nosotros tenemos a nivel nacional fue que tan solo el 8% en 2012 fue invertido en tecnologías de la información. Claro, piensen en qué otros activos invirtieron y hagan la proporción. Yo creo que el 8% es una cifra bastante real. Pero ¿qué pasa? De ese 8% que invirtieron en tecnologías de la información, tan solo el 7% de ese 8% era seguridad de la información. ¿A qué voy yo? Prácticamente era algo que salía de todo interés del empresario. Era un gasto, no era una inversión. Y ni siquiera se estaba considerando en las posibilidades de lo que yo iba a invertir en el año 2012. ¿Qué pasó? En 2013, el presupuesto que se invirtió en tecnologías de la información aumentó a alrededor del 13%. ¿Sí? ¿Qué lectura le damos a eso? Pues que las tecnologías de la información están apalancando nuestros negocios, porque si yo veo que no es funcional, no invierto. Ya se invirtió en 2013 un poco más, pero el porcentaje de inversión en seguridad de la información pasó de ser el 7% del 8% a ser el 13% del 13%. ¿Me hago entender? Entonces, creció a una tasa mucho más alta de lo que creció la tasa de inversión en tecnologías de la información. Eso nos permite concluir que realmente se está despertando en ustedes, señores empresarios, el interés por la seguridad de la información. ¿A dónde nos llevan estas tendencias? A ver, una tendencia es básicamente un comportamiento que todos en una comunidad empezamos a asumir para llegar a un objetivo. ¿Cuáles son esos objetivos? Antes de eso, mire, cada una de estas tendencias empieza a enmarcar una serie de retos importantes. En el teletrabajo, entonces, estamos hablando que tenemos que conectarnos más a la nube, que tenemos que generar nuevos canales de transferencia de información entre cliente, proveedor, etc. Y cada una de esas tendencias enmarca una serie de retos. Pero ¿hacia dónde nos lleva todo eso? Vamos a hablar en un lenguaje que realmente sea familiar para todos. En competitividad, la globalización. A ver, el principal reto que estamos viendo con esta apertura económica del país es que va a venir otro que está mejor preparado que yo, va a venir otro que tiene mejores activos que yo a competir en un mismo mercado, ¿cierto? ¿Qué reto tan importante? Pues precisamente por eso es que tenemos que apalancarnos en esas tendencias para llegar a ser iguales que los otros y poder ser competitivos en ese mundo globalizado. Segundo, la simplificación de sistemas. Es que cada vez estamos hablando de hacerlo más fácil, de hacerlo más sencillo. Si yo voy a gestionar los activos informáticos de mi compañía, tiene que ser simple porque es que ese no es mi foco de negocio, porque es que no amerita que en eso yo desgaste mi tiempo. Los encadenamientos productivos. ¿Han escuchado hablar de los encadenamientos productivos? Tenemos que unirnos para poder llegar a competir. Los encadenamientos productivos no se consolidan simplemente con 3
empresas que tengan gran voluntad, sino que también puedan ofrecer valor agregado al unirse. Y precisamente por esa razón tienen que estar en dichas tendencias. Y las estrategias de comunicación están cambiando, y repito, ahí la vertical que de pronto más funcionalidades nos entrega son las redes sociales. Entonces, nosotros concluimos que hacia allá es donde ustedes, señores empresarios, este año están dirigiendo sus esfuerzos. Por supuesto, habrá algunas compañías que tengan unos objetivos diferentes, pero creemos que ese es el común denominador. Ser más competitivos para entrar en ese entorno de la globalización, simplificar los sistemas, hacerlo todo mucho más sencillo, tratar de entrar a esos grupos de encadenamientos productivos y mejorar sus estrategias de comunicación. Ahora, ¿cuál es el dilema de la seguridad? ¿Puedo yo asegurar mi infraestructura tecnológica para llegar a ser competitivo, productivo, para tener buena reputación, etcétera? Mire, todos estos fabricantes podemos hacerlo. Hay muchos proveedores que pueden ofrecerles soluciones de seguridad de la información, ¿sí? En diferentes verticales, uno para móviles, otro para servidores, otro para las redes, otro para la web, para el correo electrónico. Hay muchas posibilidades, pero lo que yo desde McAfee quiero traerles hoy es el cómo hacerlo, por dónde empezar, ¿sí? Hacia dónde tengo que yo hacer mis inversiones de seguridad de la información para que realmente generen valor para mi negocio. Entonces, hoy nos vamos a centrar en ese cómo. Por eso les decía, no vamos a entrar al bit y el byte. No les voy a decir las tasas de detecciones o no les voy a decir la velocidad a la que trabajan nuestras máquinas. Para nada. Quiero contarles cómo ustedes podrían empezar a consolidar una estrategia de seguridad de su información, por supuesto, con los pies puestos en los zapatos de la pyme. El proceso. Estas son las 3 amenazas más grandes a las que se enfrentan las pymes hoy por hoy. Por supuesto, hay muchos subcategorías, ¿sí? De posibles ataques, de posibles brechas, de posibles riesgos. Pero en estas 3 categorías vamos a centralizar los riesgos y los retos a los que ustedes como empresarios se van a enfrentar en un entorno informático. Primero, el fraude. Un concepto totalmente asociado a los robos electrónicos y a la suplantación de identidades. ¿Qué es el fraude? Es básicamente básicamente confiar en algo o en alguien, ¿sí? Y que al final la respuesta sea negativa para nuestros intereses. Ejemplo, transacciones bancarias. Estábamos nosotros asesorando a un cliente al final del año pasado porque un cliente de pymes. ¿Qué pasaba? Miren, el ataque fue muy curioso. Ya el ataque no es simplemente ese virus que entra a modificar los archivos de docs y cambiarles las extensiones. No, para nada. Este cliente durante 3 días vio sus extractos financieros intactos. Intactos. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Pues este gerente empezó a cuestionarse, oiga, no ha habido movimientos financieros. Bien, estamos en un periodo en el que de pronto no estamos recibiendo dinero, tampoco estamos haciendo pagos, entonces es lo suficientemente normal. Pero es que ya al tercer día que unos extractos en un entorno tan dinámico estén intactos, empieza a generar sospechas, ¿cierto? ¿Qué pasó? Pues que ya al momento que se acercó a su banco y revisó, habían descargado muchísimas transacciones en esos 3 días. ¿Qué pasa? Un ataque de phishing, un fraude. Simplemente a esa máquina que utilizamos para acceder al portal transaccional le ponemos una copia. ¿Ustedes han visto las películas donde ponen la imagen del ascensor vacío como por 5 horas? Haga de cuenta. La imagen congelada de los extractos bancarios. Entonces, eso está pasando. Eso es real. Segundo, las amenazas internas. Amenazas que vienen desde nuestro propio equipo de trabajo, desde nuestros propios empleados. ¿Ustedes qué porcentaje creen de las amenazas que vienen del interior? Es decir, si consideramos que hay una serie de amenazas, ¿qué porcentaje vinieron de nuestros empleados, vinieron de nuestros aliados de negocio, vinieron del interior de la compañía? Más o menos, ¿qué consideran? ¿60% del interior? Hay que cambiar esa nómina. Hay que cambiar esa nómina. ¿Cuánto más o menos? 20%, ¿cierto? Yo creo que el pensar de todos es que un porcentaje relativamente bajo, porque al final
A ver, son las personas que me están ayudando a construir mi negocio, son las personas a quien les he dado la mano con un empleo, son las personas con quien comparto mis sueños de llevar la compañía a un siguiente nivel, ¿verdad? Pues ese es como el escenario romántico de todo esto. La verdad es que al señor que le sugerí cambiar la nómina está en lo cierto. 56% de las amenazas en 2013 vinieron del interior de la compañía. ¿Se dan cuenta? ¿Y a qué voy con eso? No es simplemente que al interior de la compañía alguien diga, ay, voy a mandar un virus a toda la red corporativa pues como para molestarlos y que aparezca una carita feliz. No, 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 para nada. Es sacar listas de proveedores, es sacar listas de clientes, es sacar información de hacia dónde está dirigiendo mi estrategia de mercado. No, pero es que mi pyme es muy pequeña, yo la verdad es que no estoy considerando esas cosas. Listo, su pyme es pequeña y tiene 5 clientes. Y si esos 5 clientes ya no están con usted, sino que están con la competencia, pues lo acaban. O sea, la información es muy valiosa y esto parece una frase de cajón, ¿cierto? No, 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 es que el activo más importante de una compañía es la información. Ay, sí, dice el empresario. No, es cierto. Pónganse a pensar que en su información tienen proveedores, tienen clientes, tienen estrategias, tienen cuentas por cobrar, etc. Y gran porcentaje de eso está viniendo del interior de la compañía. Y tercero, los ataques en sí mismos representan una amenaza importante. ¿A dónde voy yo? Hace 4 o 5 años el ataque que venía era lo que les decía. De pronto yo iba a abrir mi archivo de Word que construí el día anterior y veía que no abría o que abría con un código, que todas las extensiones cambiaban. Bueno, yo llamaba a alguien que me pudiera ayudar y eso salía adelante. Con una gestión de un par de horas se podía solucionar ese inconveniente. Pero hoy por hoy ya los ataques no son así. Hoy por hoy los ataques están dirigidos incluso a controladores y drivers de máquina. Hoy un ataque está dirigido a dañar todo el disco duro sin permitirle lectura en una siguiente oportunidad. Está dirigido a dañar tarjetas RAM. Está dirigido a dañar procesadores. Si ustedes, señores empresarios, hicieron con un esfuerzo gigante la compra de 50 estaciones de trabajo el año pasado con una expectativa de vida útil de 3 o 4 años para amortizarla en 3 o 4 años y a los 3 meses reciben un ataque que les deje sin funcionalidad esas máquinas, pues dejan de ser competitivos y tienen una pérdida increíble. Entonces los ataques han cambiado. Los ataques utilizan técnicas avanzadas de evasión. Un ataque que perfectamente viene enmascarado como la postal que me está enviando mi hijo desde Inglaterra y realmente es un ataque que puede generar estragos en sus compañías. Entonces, en esas 3 categorías enmarcamos los retos a los que la pequeña y mediana empresa se está enfrentando. Fraudes, amenazas desde el interior y ataques de nueva generación. ¿Listo? Entonces, enmarquémonos en que esas 3 categorías deben ser nuestro foco de contraataque, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el reto, señores, de ustedes como empresarios? O sea, siendo sinceros, cuando ustedes generan su compañía, trabajan día y noche por ella, ¿qué es lo que están esperando? Mejorar los ingresos. ¿Cómo se llama eso? Ser productivo, ¿cierto? Pues esos son los retos a los que ustedes se enfrentan todos los días. Enmarquémoslos en 4 categorías. En la productividad. ¿Sí? O sea, yo me levanto todos los días y me pongo a trabajar es para ser productivo. ¿Sí? Porque si no, no tiene sentido y levanto otro proyecto. Segundo, la reputación. ¿Por qué estamos trabajando ahorita con tanto foco en el cliente final? Porque quiero que me reconozca como un proveedor de confianza, ¿o no? Porque quiero que me reconozca como un aliado comercial, como un aliado estratégico. Al final dicen por ahí que es muy importante tener a los clientes contentos para poder mantenerlos. Al final el cliente que yo tengo es el que me va a generar ingresos a futuro. Trabajar en esa reputación también es uno de los focos. Tercero, la disponibilidad. ¿Qué pasa? Yo necesito poder dar respuesta oportuna. Yo necesito poder estar ahí presente cuando mi aliado comercial me necesite. Precisamente por esa razón empiezo a revisar estrategias de diferentes turnos de mis empleados, invierto en tecnologías que me permitan tener acceso al correo electrónico todo el tiempo, invierto en páginas web que estén lo suficientemente disponibles al alcance de todos, etc. Y cuarto, la competitividad. ¿Cómo yo me hago mejor que mi competencia?
cómo hacer para que toda esa, digamos, esa posibilidad de clientes que tengo se interesen por mí y no por el otro. Entonces, esos son como los retos a los que me enfrento. Y aquí yo les hago unas preguntas asociadas a la seguridad de la información. En cuanto a productividad, ustedes se han preguntado si con los activos informáticos que están invirtiendo en la compañía, los empleados están utilizando eso como herramienta de trabajo o como herramienta de distracción. A ver, si es que yo estoy invirtiendo para ser productivo y todos mis empleados empiezan a invertir empiezan a invertir su tiempo en actividades de ocio, pues ese reto no estoy encaminado a eso. ¿Será que mis empleados están utilizando las máquinas para efectos corporativos? La reputación. ¿Será que mi información de proveedores y clientes está lo suficientemente segura como para que no se filtre? Imagínense que un cliente se enterara que los datos salieron de mi compañía, pues pierde toda credibilidad. La disponibilidad de sistemas. Tengo el correo electrónico, tengo la web, tengo los sistemas operativos al día para poder trabajar, y la competitividad. Las inversiones que yo hago realmente me hacen mejor que el otro. Esos son los retos del negocio que, si se dan cuenta, tienen un impacto en la seguridad de la información. ¿Qué hay detrás de una amenaza? Miren, son artículos de periódicos alrededor del mundo que nos permiten tener visibilidad que esto es una realidad. Unas multas increíbles por perder la información de los clientes. Unas multas increíbles por violación del uso de los datos. Es una realidad. Es una realidad la situación que estamos viviendo alrededor de la seguridad de la información. 34% de todo el malware que existe hoy por hoy en 2014 se generó en 2010. Por eso les decía, es que desde hace 4 años para atrás esto realmente empieza a ser un driver de la industria, preocuparme por la seguridad de la información. Ya hay estrategias de gobierno de ciberseguridad. Les voy a contar una historia muy interesante. Ustedes no escucharon hablar de un ataque en los Estados Unidos hace alrededor de 1 año y medio, 2 años. El ataque estaba dirigido a la apertura aleatoria de compuertas de una represa en Oklahoma. ¿Se dan cuenta? Es que la seguridad de la información y la seguridad de los datos se transformó. Ya por primera vez el año pasado se pudo cambiar el rumbo de un automóvil pues muy moderno con computadora con un ataque informático. Eso está pasando. Las amenazas cambiaron y desde 2010 pues digamos que empezamos a ver esa creciente. Cada 15 segundos se libera un nuevo malware contra Windows. O sea, en el momento que llevamos aquí sentados ya hay una serie de ataques a las que pueden verse ustedes enfrentados desde sus sistemas operativos Windows. 80% de los presidentes de las compañías consideran a los empleados su mayor amenaza. Creo que lo demostramos aquí con sus comentarios. 73% de las violaciones de datos vienen de fuentes internas y 77% es incapaz de auditar o cuantificar una pérdida tras una violación de datos. Imagínense que cuando uno empieza a asesorar a los clientes y les dice su solución cuesta tanto, no, eso es carísimo. ¿Pero por qué es carísimo? Es que usted ya cuantificó su información, cuantificó la pérdida de esa información. Es muy difícil, la verdad es que es muy difícil hacerlo, pero hay algunas metodologías que lo permiten. Ahora sí, la estrategia de seguridad, simplemente como para retomar. Empezamos revisando hacia dónde estoy dirigiendo mis esfuerzos como empresario. Segundo, a qué retos me estoy enfrentando como empresario en términos de seguridad de la información. Unos datos estadísticos que nos permiten certificar que esto es una realidad, y ahorita ya nos vamos a centrar en la solución, en la estrategia. ¿Qué pasa si ustedes tienen una enfermedad? Vamos a pensar en que ustedes tienen un dolor muy importante, un dolor de cabeza, y simplemente llega alguien y les sugiere una pastilla para el dolor de estómago. Hacen una inversión y su dolor no está cubierto, ¿cierto? Eso pasa en seguridad de la información. Ustedes se van a encontrar 1000 proveedores con una oferta y una gama de productos que les dicen, no, es que esto le soluciona, pero es que usted no me ha escuchado, usted no sabe cuáles son mis dolores. Esa es una estrategia de seguridad de la información. Primero, diagnosticar cuál es el dolor como corporación. No, es que a mí lo que más me duele son los pagos electrónicos. Por ahí voy a encaminar mi inversión, a protegerme de pagos electrónicos. No, es que a mí lo que más me duele es el spam. No me deja trabajar el spam que tengo en la bandeja de entrada. Busquemos una solución por ese lado.
No, a mí lo que me aqueja realmente es la posibilidad que tienen mis empleados de sacar la información. Diagnosticar el dolor, saber realmente qué es lo que a mí me puede llegar a afectar en algún momento. Cuando ya sabemos cuál es el dolor, recetemos y protejamos. Ya sé en qué solución voy a enfocar mi inversión, hacia dónde yo voy a enfocar mis esfuerzos en términos de seguridad de la información. Como ya sé qué son los pagos electrónicos, voy a invertir en una solución de seguridad web y en una solución de protección de estaciones de trabajo, por ejemplo. Y finalmente, administrarlo. ¿Qué pasa? Esto es cambiante. Yo tengo que estar en capacidad de poder hacer cambios de configuración, de monitorear qué está pasando, entender cuántos ataques llegué a bloquear hoy, entender cuántas amenazas recibí, entender si realmente la inversión que hice tiene un retorno de inversión. A nosotros nos encanta como empresarios hablar del retorno de inversión, pues esto también lo tiene. Esta es la estrategia de seguridad para pymes desde McAfee. Poder acompañarlos en un proceso de diagnóstico, entender cuáles son sus dolores, entregarles una solución que permita protegerlos y finalmente que les permita monitorear y administrar en un entorno dinámico y cambiante todo esto que ya se hizo como un esfuerzo. Las soluciones, rápidamente, me dicen que tengo ya 5 minutos. No les voy a hablar de producto a producto, pero sí quiero que entiendan qué es la seguridad de la información ya desde el punto de vista de soluciones. ¿Por qué? Ustedes de pronto han escuchado hablar de un firewall y han escuchado hablar de una estación de un antivirus y han escuchado hablar de pronto de un anti-spam y de un filtro URL. ¿Por qué? Porque es que el mercado nos inunda de las soluciones como tal, ¿cierto? Pues les quiero explicar cómo debe protegerse toda una infraestructura de tecnología. Y es sencillo. ¿Ustedes se acuerdan cuando estábamos en el colegio que nos contaban cuál era el esquema básico de una comunicación? ¿Cuáles eran esos componentes? Emisor, receptor, mensaje y canal, ¿cierto? Esos 4 componentes. Es que la tecnología funciona de igual modo. Pónganse a pensar en esto. Los emisores y los receptores, ¿qué pueden ser? Estaciones de trabajo, teléfonos inteligentes, laptops, cajeros automáticos. Todo punto terminal donde inicie o finalice una comunicación. Tenemos cubiertos los emisores y los receptores. El canal, las redes de comunicaciones, llámese LAN, llámese WAN, ¿sí? La red metropolitana, los enlaces que pueda tener con mi proveedor, etc. Ahí tenemos el canal. Y el mensaje, la información per se, el correo electrónico, los archivos, las carpetas, la web, etc. Esos son también los componentes de una comunicación en términos de tecnología. Los puntos terminales, las redes y la información. Asimismo, deben ustedes implementar una estrategia que les dé cobertura a todos esos puntos. Una solución de seguridad de la información para estaciones de trabajo, para redes o perímetro y para el contenido o la información. Pero adicionalmente, hay unos componentes que les permitirán todo el tiempo administrar, monitorear. Es decir, cuando yo tengo un gerente que realmente sabe poner objetivos y limitaciones a cada rol, pues vamos a hacer el mejor trabajo en equipo. El cuarto componente es lo mismo, gestión de riesgo. Componentes que permiten administrar y gestionar toda una serie de soluciones asociadas a las estaciones, las redes y el contenido. Soluciones, no voy a enfocarme mucho en eso, pero ya para terminar, y les agradezco el tiempo, simplemente se clasifican de la misma forma. Una serie de componentes para proteger las estaciones de trabajo, para proteger las redes, el contenido y demás. El mensaje que quiero dejarles entonces ya como finalización de esta conversación y como puntos para que recuerden de ahora en adelante es importante que cuando hablamos de protección de datos hablemos de una estrategia de seguridad y de protección de la información. Es decir, una estrategia que permita diagnosticar, proteger y administrar. Gestión del riesgo. Tal cual, lo que les estoy comentando. 3 etapas que ustedes puedan realmente llegar a una estrategia proactiva y no reactiva en seguridad de la información. La seguridad de la información es un tema de procesos, recursos y tecnologías integradas. La seguridad de la información no es comprar una plataforma y estoy cubierto. Es un tema de procesos, es un tema de roles, es un tema de metodologías de trabajo.
Conocimiento, capacitación y responsabilidad. Importantísimo, todo el tiempo estar al día en qué retos pueden ser a los que me voy a enfrentar en mi día a día. Mejoramiento, adaptación y proactividad para los cambios y tendencias. Hoy les estoy hablando de unas amenazas, hoy les estoy hablando de una estrategia. Este es un entorno dinámico y cambiante. Lo más importante es mantenerse al día con fabricantes como nosotros, que todo el tiempo estamos generando contenido para las pequeñas y medianas empresas. No sé si tenga espacio para preguntas, pero era lo que quería compartirles y les agradezco mucho su atención y disposición. Hola. Muchísimas gracias.